Las autoridades israelíes nunca pensaron que los rebeldes yemeníes cumplirían sus promesas. Finalmente, hace escasas horas, sucedió lo impensable. Un barco de carga, propiedad de un magnate del país del Mediterráneo Oriental, terminó secuestrado, lo que disparó las alarmas y los peores temores de Tel Aviv. Las razones alegadas por los perpetradores: el histórico maltrato al que el ejército de Netanyahu ha sometido al pueblo palestino, pero sobre todo, por causa del actual asedio contra la Franja de Gaza, que ha obligado a millones de civiles a migrar hacia el sur, donde igualmente son bombardeados y aniquilados por sus enemigos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Ya los rebeldes huitíes, con base en Yemen, se lo habían prometido a Netanyahu. En vista de la destrucción y la aniquilación de miles de civiles que el premier causa desde octubre pasado en Gaza, le habían amenazado con secuestrar cualquiera de sus embarcaciones en las inmediaciones del Mar Rojo. Las advertencias surgieron los primeros días de noviembre y finalmente, según informes de distintos medios hegemónicos, un grupo de milicias respaldadas por Siria e Irán han tomado el control de un buque de carga de bandera israelí. La nave viajaba desde las inmediaciones de Corfez, Turquía, a unos 144 kilómetros de la costa de la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, cerca de la costa de Eritrea. Se supone que hacía la ruta hacia India, cuando experimentó el abordaje de los rebeldes y la posterior incautación. Se trata del portavehículos Galaxy Leader, en el que viajaban 25 tripulantes. Pero ni bien se supo el hecho, Tel Aviv se apresuró a negar que se tratase de un barco con la enseña del país del Mediterráneo Oriental. Las propias fuerzas de defensa negaron que el barco perteneciera a Israel. Pero no fue difícil para los periodistas hacer un rastreo del propietario. Así las cosas. Los aliados mediáticos del régimen de Benjamín Netanyahu no estuvieron dispuestos a servirle de paraván y recurrieron a la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, que les indicó lo que deseaban saber. La nave es propiedad del empresario naviero Abraham Rami Ungar. La versión israelí de la revista Forbes ha clasificado al multimillonario como una de las 100 personas más ricas de la nación hebrea, con un patrimonio neto de $3.200 millones. Luego de que trascendió este dato, el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la captura del barco y su cargamento como una actividad extremista, aunque en un principio insistía en que el barco tenía bandera de las Bahamas, que era de propiedad británica y que estaba operado por japoneses. Finalmente, Gran Bretaña develó los detalles de propiedad desde su base de datos pública de transporte marítimo. El barco está asociado a los propietarios de los barcos de Ray Car Carriers, una firma fundada por el citado magnate israelí, quien, consultado por The Associated Press, no negó el problema, pero negó hacer comentarios mientras esperaba los detalles. Ya antes, en 2021, un barco vinculado a Abraham Rami Ungar experimentó una explosión en el Golfo de Omán. En aquel entonces, los medios israelíes aprovecharon para inculpar a Irán, y para no dar su brazo a torcer, en esta ocasión, la oficina de Netanyahu dijo que no hay ningún israelí entre los 25 miembros de la tripulación. Enumeró diversas nacionalidades, incluidos búlgaros, filipinos, mexicanos y ucranianos, pero ninguno de sus connacionales a bordo del barco secuestrado. Pero hay datos contradictorios que aún no han podido ser cotejados. Por ejemplo, el medio libanés Al-Mayadem informó que habían 52 personas a bordo en el momento de la incautación. En su declaración, la oficina de Netanyahu dijo: "Este es otro acto de extremismo iraní que expresa un salto adelante en la agresión persa contra los ciudadanos del mundo libre y crea implicaciones internacionales con respecto a la seguridad de las rutas marítimas globales". No obstante, la nación que gobierna Ebrahim Raisi no ha reivindicado la acción, pero el premier está aprovechando la situación para alimentar la retórica contra su rival y para conducir a la opinión pública internacional contra Teherán.
lo que para expertos demuestra que Israel está desorientado, pero requiere un culpable con el cual desahogar su frustración. El portavoz militar, Daniel Hagari, reafirmó la narrativa de su primer ministro. El secuestro del carguero por parte de los huitíes cerca de Yemen, en el sur del Mar Rojo, es un acontecimiento muy grave a nivel mundial. También insistió en que el barco no es formalmente israelí. La verdad es que el líder huití, Abdul Malik al-Huthi, amenazó con confiscar todo transporte marítimo israelí en adelante, lo que para internacionalistas debe tener sumamente preocupadas a las autoridades del país afectado. Dijo: "Nuestros ojos están abiertos para monitorear y buscar constantemente cualquier barco israelí en el Mar Rojo". El portavoz del grupo dijo que emitirían un comunicado en las próximas horas tras los informes sobre el barco secuestrado. El grupo rebelde ya había realizado varios ataques con misiles y drones desde el inicio de los ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre. Al grupo rebelde le beneficia mucho su control de facto sobre Yemen y su costa a lo largo del Mar Rojo. Sin embargo, podría serle contraproducente que se señale a menudo, gracias a la propaganda de Netanyahu, que opera como representante de Irán y que la nación persa le dota de armas y de objetivos potenciales. Por otra parte, analistas advierten que la participación de los huitíes en escaramuzas contra Israel aviva los temores de que el conflicto en Gaza podría extenderse a todo el Medio Oriente. Es que la campaña de Netanyahu se ha tornado cada vez más intensa en su afán de destruir a Hamas y liberar a los rehenes. La escalada ya ha empujado al frágil equilibrio de Oriente Medio al borde de una nueva conflagración de grandes proporciones. Si bien, por ahora, el conflicto ha permanecido en Gaza. El caso es que los civiles palestinos se han visto obligados a huir para salvar sus vidas y muchos ya han llegado a Egipto u otros países vecinos. Las familias que no han podido salir de Gaza han quedado atrapadas en el brutal fuego cruzado, con acusaciones periódicas de que los extremistas intentan utilizarlas como escudos humanos. La parte norte de la franja ha quedado devastada, con edificios en ruinas, suministros cada vez más escasos y un sufrimiento terrible por falta de atención médica. Según la Cruz Roja, alrededor de 1,5 millones de civiles se han visto obligados a huir hacia el sur en medio del ataque israelí por tierra, aire y mar. Las cifras sobre el número de fallecidos, según cálculos del Ministerio de Salud palestino, superan los 11.400 civiles, incluidos más de 4.500 niños. El caso es que este cúmulo de datos ha generado muchas reacciones en la región. La mayoría de ellas no han sobrepasado el ámbito diplomático, pero en lo que respecta a los rebeldes yemeníes, ya hay acciones confirmadas a través de sus voceros militares, entre ellos Yahya Sari, quien destacó el lanzamiento de cohetes, drones y ahora la captura del barco Galaxy Leader. Sari insistió en que la embarcación israelí es apenas la primera de muchas que están en la mira. Las fuerzas navales yemeníes, con ayuda de Alá Todopoderoso, han realizado una exitosa operación militar en el Mar Rojo, que ha terminado con la captura de un buque israelí y su traslado a la costa yemení, explicó. Aseguró que los tripulantes del barco serán tratados de acuerdo con las enseñanzas y los valores de la religión islámica. Adicionalmente, en un comunicado, los huitíes justificaron la captura del buque como su responsabilidad religiosa, humanitaria y moral para con el pueblo palestino oprimido, por el injusto asedio al que están siendo sometidos y las horribles y abominables acciones del ejército de Netanyahu. En tal sentido, reiteran la advertencia de que todos los barcos que pertenezcan al enemigo o que hagan tratos con él serán objetivo legítimo de sus fuerzas armadas hasta tanto cese la agresión contra la Franja de Gaza. Por supuesto que esta es una razón suficiente para que las preocupaciones de Tel Aviv vayan en aumento. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.